Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Lo tenemos, hermanos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más perseveraban, hermano? Y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban la iglesia, porque aquí dice, hermano, que el Señor, en el versículo 47, dice que alababan a Dios, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a quién? A la iglesia los que habían de ser salvos. Y esa iglesia, hermano, la iglesia del Señor perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. ¿Qué es la comunión? La palabra comunión del griego koinonia se refiere a tener esa intimidad, esa relación íntima con el Señor. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 nos habla de tener una comunión con el Señor Jesucristo, cuando el Señor llama y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco. Si alguno abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Pero si alguien dice que tiene comunión con Dios y no quiere tener comunión con la iglesia, en realidad está mintiendo, porque no es posible tener comunión con Jesucristo y no tener comunión con la iglesia. Su iglesia. El Señor Jesucristo, hermano, tiene a su iglesia como su esposa. Sí, la Biblia dice que está desposada. ¿Sí sabe qué es entre los judíos? La costumbre era, hermano, no propiamente de un noviazgo. No temas de recibir a María, tu mujer. Fíjese, todavía no estaban unidos en matrimonio y ya le dice tu mujer, tu esposa, ya es tuya. No temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ese era el desposorio. Y bueno, la Biblia dice ahí en 2 Corintios, mire, vamos ahí, que la iglesia es la esposa de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Amén. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he, ¿qué cosa? Os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A qué viene esto, hermano? Que la Biblia compara a la iglesia como su esposa amada. Y su esposa amada no es uno en lo individual, sino la iglesia en su conjunto es la esposa amada del Señor. Y usted no puede o no debe de menospreciar a su iglesia, decir yo tengo mi comunión con Cristo, pero la iglesia no. Me han herido mucho, me han hecho mucho daño y yo no quiero ir a la iglesia. No puede hacer eso, porque estar menospreciando a la iglesia es estar menospreciando a la esposa de Cristo, a la cual Él ama, así como Cristo amó a la iglesia. No podemos decir que amamos a Cristo cuando no amamos a su iglesia
que es su esposa, por la cual Él se sacrificó, por la cual se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Alabamos el nombre de Jesucristo. Porque es su iglesia, hermano. Mire, Hechos capítulo 20, mire cómo la Biblia habla en este término de su iglesia. Menospreciar a su iglesia, hermano, hay que pensarla dos veces porque estamos despreciando a Cristo mismo. Es su cuerpo. Menospreciar a su iglesia es estar menospreciando a su esposa amada por la cual Cristo murió. Hechos 20 dice el versículo 28, ¿lo tenemos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Qué error cuando alguien dice mi iglesia. Allí en mi iglesia es así, mi iglesia donde yo voy. No, hermano, los apóstoles, los discípulos del Señor nunca usaron esos términos. Te invito a mi iglesia. Mi iglesia, no, el Señor es el único que se adjudica esa propiedad de decir mi iglesia. ¿Por qué? Porque Él la ganó con su sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó. ¿Cómo la ganó el Señor? Por su sangre. Es su esposa amada, es el cuerpo, es su cuerpo, hermano. Y no podemos, hermano, despreciar a la esposa amada del Señor. Si en lo carnal, hermano, en lo humano, ¿cómo vería usted a una persona que quiere su amistad, que quiere tener una amistad con usted, pero menosprecia a su esposa? ¿Estaría bien eso? No, por supuesto que no. No es posible que yo ame a una persona cuando menosprecio, ¿verdad?, lo que es suyo, a su esposa. No le respeto, no le tengo ese respeto hablando humanamente. Pues en lo espiritual, la iglesia es su esposa amada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así es que no podemos desligarnos de la iglesia, hermano, porque es su cuerpo. Recordamos, por ejemplo, hermano, allá cuando el Señor trata con Saulo, que vino a ser Pablo, allá en el Hechos también, capítulo 9, verso 4, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pregunto, ¿a quién venía persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y por qué el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque persiguiendo a su iglesia es como si lo estuviera persiguiendo a él. Cualquier daño que le hiciera Saulo en su ignorancia a la iglesia, se lo estaba haciendo al mismo Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Porque su iglesia es Cristo. Su iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabamos al Señor Jesucristo. Aquí dice, hermano, siguiendo leyendo, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Aquí compara, hermano, la iglesia del Señor también como un rebaño. La versión antigua dice, no perdonarán el ganado. Otra versión dice, no perdonarán el rebaño. ¿Qué le pasa, hermano, a un cordero si se sale del rebaño? ¿Qué le pasa a un cordero, hermano, si se desvía, se aparta del resto de su rebaño? Está expuesto, hermano. Está expuesto a que venga el lobo, lobos rapaces, y que lo maten. A eso se expone un congregante cuando se sale de la iglesia, cuando se aparta de la iglesia, se expone a que el lobo lo mate. ¿Recuerda la enseñanza que tuvimos el domingo pasado? Dice, sed templados y velad. Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Si un cordero se aparta, si una oveja se aparta de su rebaño, está expuesta a que el lobo o el león la mate. Alguien dirá, pero eso se refiere a lo espiritual. Claro, pero déjeme decirle que lo espiritual, ser muerto espiritualmente, tiene consecuencias más graves que ser muerto físicamente. Porque el ser muerto espiritualmente lo lleva a una condenación eterna. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya que tocamos esto acerca del rebaño, mire lo que dice Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11. Mire lo que nos dice el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, ¿y qué más hace? Las dispersa o esparce las ovejas. ¿Por qué dirá que las esparce, hermano? Lo primero que hace el lobo es esparcirlas. ¿Sabe qué es esparcirlas? Que se separen, unas queden allá, otras allá, unas queden aisladas de otras. Eso es lo que hace, esa es la obra del ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Esparcir a las ovejas, separarlas de su congregación, apartarlas, para que una vez apartadas de la iglesia, de la congregación, sean presa fácil de él. Eso es lo que hace. Es más, no necesita apartar a alguien con un pecado o con pecados escandalosos de adulterio, de fornicación. No, con que éste se separe de la iglesia, ya el resto va a morir lentamente. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Decía, hermano, que hay quienes están hasta heridos, se sienten dolidos, heridos por la iglesia. Les habla al conjunto de hermanos que es la iglesia, que es la congregación,
Vosotros que sois espirituales, restaurar al tal considerándote a ti mismo. Restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña la ley de Cristo, hermano? Ahí está, miren, el 5:14 dice, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? El que te hace bien. La victoria, hermano, está solamente como iglesia, todos en conjunto. Mire lo que dijo el Señor Jesús allí en esa cita tan conocida de Mateo, capítulo 16. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente como iglesia, unidos como iglesia, es que podemos tener victoria. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermano, que vamos a leerlo. Miren, me vino a mi corazón lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, hablando de vencer. Dice Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Porque todo aquello que es nacido, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace, hermano? Vence al mundo. Sin duda, el que es nacido de Dios viene a ser de la familia de Dios, viene a ser hijo de Dios y viene a pertenecer a la iglesia. Pues todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Gloria a Dios. Nuestra fe es la que vence al mundo. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Y cómo adquirimos fe, hermanos? ¿Sabe cómo adquirimos fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, solamente cito lo que ahí dice. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde se adquiere fe. ¿Y dónde es donde se oye la palabra de Dios, hermano? En la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis ahí como iglesia? Alguno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación. Hágase todo para edificación. Ahí cuando nos reunimos como iglesia es que oímos la palabra. Y la palabra, hermano, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No podemos tener victoria, hermano, si no tenemos la fe. Y no podemos tener fe si no oímos la palabra de Dios. Nadie puede decir, no, mire, hermano, yo tengo mucha fe en Dios, por eso puedo perseverar solo allá en mi casa. No me hable de congregarme, no me hable de ir a la iglesia. Yo, al cabo, mi fe la tengo puesta en Jesús. ¿Cómo puede tener fortalecida su fe cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Necesitamos, hermano, congregarnos como iglesia. Hebreos capítulo 10 nos dice en ese texto tan conocido, y lo voy a leer como dice la versión antigua. He insistido en cómo lo dice la versión antigua, pues dice, no dejando nuestra congregación.
¿Por qué insisto en esa parte? Porque alguien dirá, pues yo me congrego en línea, hermano. Mira que ahí me congrego y busco, y ahí me congrego con una iglesia bien ferviente. ¿Se acuerda que había unas radiofusoras que pedían, el público pedía la que les gustaba, la canción que les gustaba, su favorita de ellos? Y así muchos están en línea buscando al favorito. A ver, este no habla tan feo, este no es tan rudo ni tan extremista, este lo voy a escuchar. Ah, no, ya se está metiendo en cuestiones de que hay que obedecer esto y lo otro, mejor busco otro. Ahí está. Como si fuera una de esas consolas, ¿verdad?, que se usaban para buscar su canción favorita. No, hermano. El texto dice, sobre todo en la versión antigua, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos. ¿Dónde es donde nos vamos a exhortar, hermano? En la iglesia, en la congregación. Si alguien se aparta de la congregación, ¿cómo va a ser exhortado? ¿Cómo va a ser amonestado? Solamente cito lo que dice también Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿cómo van a despertar los dormidos si no hay quien los despierte? Si no hay amonestación, si no hay exhortación, pues van a seguir dormidos, ¿no le parece? Eso, hermano, hay muchas razones por las cuales necesitamos la iglesia, ser parte de nuestra congregación, ser parte de la iglesia. Y por eso aquí dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos. Ahí nos exhortamos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su segunda venida, el día en que Él regresará y que quiere hallarnos fervientes. Alabamos el nombre de Jesucristo. Efesios 2, versículo 20, un texto también conocido, nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya hemos dicho, hermano, que el templo no es un edificio de 4 paredes, o si usted quiere hexagonal. No, el templo somos nosotros. En el Nuevo Testamento, el Señor y los apóstoles dejan de llamarle templo a un edificio. Lo último que de lo que el Señor se refirió a un templo, a una construcción física, a un edificio, fue cuando sus discípulos le enseñaron aquel templo, el templo que originalmente había construido Salomón y que en los tiempos del Señor Jesucristo había sido reconstruido y renovado por Herodes. Le dijeron al Señor, mira qué templo, qué piedras, qué edificio. Y el Señor les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. De ahí en adelante el Señor trata de un templo en el sentido espiritual. Somos el templo. Y en ese templo somos edificados como piedras vivas. Así lo dice Primera de Pedro 2, primera de carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, o sea, una piedra encima de otra y se va edificando. Sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hermano, no somos piedras sueltas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una piedra suelta, hermano? Una piedra suelta no puede ser parte de la iglesia. Tenemos que estar edificados en ese templo, en ese edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, morada de Dios en espíritu. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santo es su nombre. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer un texto que, por cierto, un hermano que se autonombró pastor me dijo, esta escritura no debería de estar ahí. Ay, Señor. Literalmente, hermano, dijo, este texto no debería de estar ahí. ¿Cómo se atreven alguien a decir eso? Pues mire lo que dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. El pastor, hermano, no está para manipular, para controlar a la grey, no. Y alguien lo ve así, bueno, habrá casos, ¿verdad?, de falsos apóstoles, de falsos maestros que sí controlan, manipulan a la grey. Recuerdo el caso de un tal David Kochner por allá en Waco, Texas, que la congregación, su congregación de él, finalmente se incendiaron, se murieron en ese incendio, en un enfrentamiento que tuvieron con las autoridades porque estaban bien armados por los 90. Bueno, él sí manipulaba, él decía cómo vestían, dónde vivían, qué comían, dónde trabajaran. Eso sí, no negamos que hay quienes manipulan, controlan a la grey. Pero los pastores del Señor, hermano, no están para manipular, están para proteger, para cuidar de la iglesia. Alabamos al Señor Jesucristo. Para eso estamos, hermano, para cuidar, para velar por vuestras almas. Pero si alguien se sale del rebaño, de ese cuidado, está expuesto a lo que le pueda hacer el león rugiente o el lobo rapaz. Salmo 23, mire lo que nos dice el hermoso Salmo 23. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Quizás alguien diga, ya ve, hermano, ahí es donde quería llegar. El Señor es mi pastor. Yo no necesito a ningún hombre como pastor. Paz de Cristo. Pues ese pastor ha dejado pastores, hermano. Así lo dice, a unos dio ciertamente apóstoles, profetas, pastores y evangelistas para edificación del cuerpo de Cristo. Ese pastor, hermano, ha dicho, el Señor Jesucristo ha dicho, el que menosprecia o no recibe a vosotros, ni a mí me recibe. Dice el versículo, vamos a leer desde el 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento.
Una oveja, hermano, debe de pertenecer al rebaño, porque ahí es donde su pastor tiene cuidado de él. De tal manera que la vara y el cayado, dice, le infundirán aliento. Dice además el versículo 5, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza. ¿Sabe qué, hermano? ¿Dónde tenemos esa unción, hermano? ¿Dónde tenemos la unción del Espíritu Santo? ¿Aislados? ¿A quién le da el Señor esa unción? Pues Hechos capítulo 5, versículo 32, dice que Él da de su Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que son obedientes. Así es que si alguien dice, no, es que a mí el Señor me ha ungido, me ha revelado, el Señor me habla, y es todo un desobediente que anda solo porque no se quiere sujetar a un ministerio, porque no quiere obedecer a ningún pastor, y anda solo proclamándose y autonombrándose pastor, y engañosamente dice que él tiene unción de Dios. Sí, cómo no. La unción el Señor se la da, hermano, a los que son obedientes. Pues mire lo que dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? A los que le obedecen, a los que son obedientes. La unción se derrama, hermano, como iglesia, cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos en armonía. El Salmo 133 habla de esa unción. ¿Sí lo he leído, hermano? Mire, vamos a verlo. Salmo 133 habla de esa unción. Versículo 1. Son solamente 3 versículos. Mirad, pongan mucha atención en esto. Ya hemos dicho que mirad, en este sentido se refiere no solamente a que vea con los ojos físicos, sino que pongamos mucha atención. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos. Aquí dice la versión antigua igualmente en 1, la versión 60 dice juntos en armonía. Y cuando están juntos como iglesia, como congregación, es como el buen óleo. ¿Sabe qué es óleo, hermano? Unción, ungüento. Otra versión traduce, es como el buen ungüento sobre la cabeza. Ese es el óleo, esa es la unción que viene y desciende cuando estamos juntos o cuando están los hermanos juntos en armonía. Desciende esa unción. Es como el buen ungüento, la buena unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor. ¿Qué envía el Señor allí? Bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos como iglesia, como congregación, ahí, hermano, está la unción. Hechos capítulo 2, hermano. Vamos a ver cuándo fueron llenos del Espíritu Santo la iglesia en su principio, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 4. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban todos?
unánimes juntos, estaban unánimes juntos. Y mire lo que sucedió cuando los hermanos estaban juntos, unánimes. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Allí aparece la palabra glosa, que se refiere a idiomas. Se les aparecieron lenguas o idiomas repartidos como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuándo vino la unción, hermano? ¿Cuando estaban allá aislados cada uno por su cuenta? No, cuando estaban juntos como iglesia, ahí se derramó la unción de su Espíritu Santo. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban juntos. Entonces, nadie puede decir, no, hermano, es que yo cuando recibo la unción es cuando yo estoy solo. Entre más solo, mejor. No, aquí dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, vino la unción cuando estaban todos juntos, unánimes juntos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Proverbios 18, miren lo que dice Proverbios 18 de los que se aíslan. Proverbios 18. Es que no aplica decir, hermano, que prefieren solos. Es que si no quieren comunión con su iglesia, tomen en cuenta que la iglesia es la esposa amada del Señor. ¿Y usted no quiere tener comunión con lo que ama tanto el Señor? Por aquello por lo cual dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. No es congruente, hermano, si no quiere tener comunión con la iglesia que tanto ama el Señor y por la cual dio su vida. Proverbios 18:1, ¿lo tenemos? Mire, lo voy a leer como dice en la versión, la Biblia de las Américas. El que vive aislado busca su propio deseo. No busca el deseo de Dios, no busca la voluntad de Dios, sino el que vive aislado, así dice la versión Biblia de las Américas, el que vive aislado busca su propio deseo. Ahí está, hermano. Y se entremete en todo negocio, dice la versión antigua. El que vive aislado no está buscando la dirección de Dios, no está buscando la comunión, la verdadera comunión, sino que busca su propio deseo. Y alguien se excusa diciendo, la Biblia dice, donde estén 2 o 3 congregados, y yo aquí con 2 o 3, mi esposa y mi vecino, ya somos 2 o 3 y el Señor está con nosotros. Se excusan, no quieren tener comunión con la iglesia, con la congregación, y se excusan diciendo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está el Señor. No necesito ir a la iglesia, no necesito de la congregación, aquí está el Señor. Cuando todo orgulloso, soberbio, dice que ahí está el Señor. Además, hermano, hemos dicho de Mateo 18:20, ¿cuál es su contexto? Vamos a ver 18:20 de Mateo, porque hemos dicho, ¿será acaso que si yo voy solo,
viajando, quizás en carretera o voy caminando, ¿acaso no está el Señor conmigo? Por supuesto que sí. Pero ¿a qué se refiere esto de decir donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos? Bueno, pues se refiere a lo siguiente. Dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos, ahí están 2 o 3, conste todo negocio. Pero si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Ese es el contexto, hermano. Está hablando de que si hubiera alguna situación, algún problema entre un hermano y otro, que llamen 2 o 3 testigos para que haya comunión, para que haya perdón, se quite la enemistad y pueda haber una solución a aquel conflicto entre hermanos. Y en ese contexto es que sigue diciendo el 18, de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego ya dice, en este contexto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, para traer paz, para traer reconciliación, para traer bendición cuando haya una situación de conflicto. A eso se refiere el texto. No es excusa para que alguien diga, oh hermano, yo prefiero, mire aquí en mi congregación, somos 2, 3, pero el Señor prometió estar con nosotros. No necesitamos al pastor, al hermano Raúl, no necesitamos al pastor de Guadalajara, no necesitamos a nadie. Aquí ya somos 2 o 3 y el Señor está con nosotros. No, hermano, paz de Cristo. A eso no se está refiriendo el texto. Alabamos el nombre de Jesucristo. La Biblia dice, hermano, Dios resiste a los soberbios. Eso no es más que una actitud de soberbia. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Dios llenó de gracia, hermano, y ha llenado de gracia a los hombres de Dios, porque han sido humildes. ¿Qué dijo Saulo, hermano, humildemente cuando el Señor le apareció camino a Damasco? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Humildemente se dispuso para con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Allí es donde Dios se manifiesta. ¿Cuál fue la actitud de Josué para llegar a ser el sucesor de Moisés, llegar a ser el líder de toda una congregación, el pueblo de Israel? Una actitud de humildad, pues la Biblia dice que le servía a Moisés. Allí estaba su siervo, su criado, Josué, sirviéndole. Una actitud siempre humilde. Y bueno, y es que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Amén. Hebreos capítulo 3. Vamos a Hebreos capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios. Antes exhortaos Qué importante que nos mantengamos como iglesia. Allá en el Antiguo Testamento solamente cito en Levítico 6, 12 y 13.
dice que había un fuego en el altar que se mantenía encendido todo el tiempo. Todo el tiempo estaba encendido. En Mateo capítulo 25 nos habla de unas lámparas que deben de estar encendidas. ¿Sabe qué es lo que le pasó a las 5 vírgenes necias, fatuas, que quedaron fuera? Solamente como última reflexión les dejo esa parte. Exhortaos los unos a los otros, cuánto más veis que aquel día se acerca. Pues mire lo que dice Mateo 25, versículo 8. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Otra versión dice, porque nuestras lámparas se están apagando. En un tiempo atrás, hermano, las lámparas estuvieron encendidas, pero se fueron apagando por falta de la unción, por falta del aceite. ¿Cómo se van a mantener encendidas las lámparas si la unción no está ahí en la congregación? Hermano, hemos dicho, es como el carbón que se sale del brasero, que se sale de ahí del fuego. Se apaga inmediatamente, hermano. ¿Usted ha visto si saca un carbón del brasero que está encendido y lo pone aparte, lo pone solo? Observe esto, ¿se apaga inmediatamente en cuanto está solo? No. ¿Cómo se apaga? Poco a poco se apaga. Y ahí es donde está el engaño, que muchos quieren continuar solos, pero se sienten encendidos, se sienten todavía con ardor, pero se van apagando poco a poco. Se van apagando poco a poco hasta que se enfrían totalmente. No es posible aislarnos, porque el que se aísla busca su propio deseo y no el deseo de Dios. No es posible aislarnos de su iglesia amada. No es posible ser autónomos, pretender seguir teniendo vida si nos apartamos del cuerpo. ¿O se podrá, hermano, separar un dedo y que siga teniendo vida propia? No. ¿Se podrá separar una pierna y pretender que siga teniendo vida propia? No se puede. Necesitamos no dejar de congregarnos o no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Alabamos el nombre del Señor Jesús.